A ver. Escúchame un poquitito porque parece ser que las ballenas de Bitcoin se están moviendo y quizás no para algo tan positivo. Sí, el video del día de hoy no va a ser tanto de análisis técnico porque eso lo tenemos todos los días. Decidí pues mirar, ¿no? Dar un vistazo a cosas diferentes, ¿no? De qué puede estar sucediendo con la data on-chain. Con esa datica ¿te recuerdas que antes estaba muy de moda de que metieron Bitcoin a los exchanges, sacaron Bitcoin a los exchanges? Bueno, de todo esto vamos a retomarla el día de hoy para ver cómo está el sentimiento en la cadena, que a veces es importante, no para hacer trading, pero sí para entender el sentimiento general. Y es justamente lo que vamos a mirar ahora. Vente para acá. Mira, fíjate, hay algo bastante interesante en esta métrica. Recuerda que esta página es cryptoquant.com. Es gratuita, así que la puedes mirar. Si te quieres abrir una cuenta, pues es gratis. No hay mayor historia con esto. Ok, y básicamente lo que nos estamos encontrando acá es con las reservas de los Bitcoin en los exchanges. ¿Qué sucede? Pues fíjate, justamente la línea azul que tenemos acá, bueno, azul, púrpura, morada, un poco aquí como lo quieras ver, es la cantidad de Bitcoins, de las reservas de Bitcoin que están metidos en los exchanges. Si esa línea va hacia arriba, obviamente están metiendo más Bitcoin en los exchanges. Si esa línea va hacia abajo, como por ejemplo venía en este tramo de acá a la izquierda, pues en ese caso están retirando los Bitcoin de los exchanges. Ahora, para entender un poco la ciencia de todo esto es, ¿qué sucede? Recuérdate, si tú eres una persona normal, bueno, ballena, normal, tiburón, lo que tú quieras hacer, básicamente, si tú tienes un Bitcoin en tu Trezor, si tú tienes un Bitcoin o una criptomoneda en una billetera fría, guardada, ¿ok? ¿Para qué la vas a meter en Binance? ¿Ok? ¿Para qué la vas a meter en OneFury? ¿Para qué la vas a meter en Bybit? ¿Para qué la vas a meter en tal? La vas a meter probablemente para tradearla, o sea, para cambiarla, alias para venderla o para directamente cambiarla por USDT, es decir, por moneda estable. Es la lógica, ¿no? Porque de resto, ¿para qué la enviarías al exchange? Al menos para quizás luego volverla a sacar porque necesitas hacer algo. No lo sé, ¿ok? Pero ese es el sentimiento general de este tipo de noticias, entre comillas. Bueno, esto no es noticia, pero esto. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué estamos viendo? Que justamente desde el día 22 de septiembre, ¿ok? Desde que empezó el movimiento un poco ahí a cojear nuevamente, estamos viendo, fíjate, justamente esta línea morada, esta línea púrpura en total aumento. ¿Ok? Y esto es algo que llama poderosamente la atención. Por eso te estoy diciendo que me parece que se están empezando a mover pues algunas ballenas, porque aquí no estamos hablando de que, no, es que entraron 2 Bitcoin. No, entraron una buena cantidad de Bitcoins en toda esta zona. Fíjate que acá teníamos, antes del inicio de la subida, en reserva de los exchange, teníamos 2.310.000 Bitcoins. Me parece que es como se leería esto. ¿Ok? Millones de dólares, no sé si es, yo creo que debe ser en Bitcoin, quizás no en millones de dólares, obviamente, pero fíjate que ahora al punto actual donde estamos ahora mismo, pasamos de esos 2.310.000 a 2.322.000, ¿ok? O sea, hay una gran cantidad de Bitcoins que se están metiendo, así que sí, claramente hay una gran cantidad de BTCs que han ingresado, repito, lo relativo o lo representativo de esto realmente es que si tú metes, bueno, no sé tú, pero yo cuando meto Bitcoin a un exchange, no meto 5.000 Bitcoins, no meto 1.000 Bitcoins, o sea, no meto esa cantidad. Hay algo que está haciendo que se estén metiendo esa cantidad de BTCs. No es algo totalmente descabellado, pero sí es algo que hay que tener en consideración. Ahora vamos a ver un poco la data con relación a los derivados, que no tiene tanto que ver con esos Bitcoin, pero sí tiene sentido de forma de, bueno, ¿qué está sucediendo? Quizás puedas meter el Bitcoin en el exchange para utilizar los derivados, es decir, para utilizar los futuros. O sea, obviamente si vas a operar en el exchange, directamente tienes que meter la moneda, porque si no, ¿cómo te vas a apalancar? ¿Ok? ¿Entiendes? Entonces, ese puede ser también alguno de los aspectos por los cuales podemos pensar que también han estado metiendo dinero. ¿Por qué? Porque fíjate que justamente esto está interesantísimo, ¿vale? El funding rate, que es justamente la cantidad de posicionamiento en largo o en corto que hay. Si la barra que tenemos aquí es roja, significa que el mayor posicionamiento en el mercado es a la baja, ¿ok? A escala global. Y si es verde, pues es que la mayoría de gente está pues en long, está positivos. ¿Ok? Eso es más o menos lo que nos explica esta data. Entonces, ¿qué sucede? Fíjate que durante los últimos 2 días lo que hemos tenido es un posicionamiento en la mayoría de los exchanges, porque aquí lo tenemos, fíjate, en all exchanges, o sea, y luego lo vamos a ver uno a uno, pero estamos viendo que el mayor posicionamiento ahora mismo es en short, o sea, que la gente se está creyendo el movimiento a la baja.
Ahora, ¿qué sucede? Que esto generalmente, ¿vale? Sucede casi siempre lo contrario. Es decir, si la gente está esperando a la baja, probablemente el movimiento vaya a ser al alza para liquidar ese posicionamiento. ¿Ok? Eso hay que tenerlo en consideración. Sin embargo, algo que creo que puede estar sucediendo es que esos Bitcoin que se están metiendo en el exchange estén ayudando para que sea como más gasolina a ese posicionamiento en corto, ¿ok? Fíjate, hay algo también que me parece curioso porque Binance, ¿ok? Es el único exchange, ya lo vamos a ver uno a uno, en el cual el funding rate está positivo prácticamente desde el 10 de septiembre. Desde el 8 de septiembre todo el mundo está en long en Binance, ¿ok? O sea, la predominancia es en long, lo cual es bastante curioso porque fíjate, cuando vamos al resto de exchange principales, vamos a ver por ejemplo a BigMex, está todo el mundo en short, ¿vale? Desde el 8 de septiembre es la misma fecha. Si vemos a Bybit está un poco más estable, ¿no? Pero fíjate como claramente el funding rate se ha tirado a fuertemente negativo el día de hoy, 26 de septiembre. ¿Ok? O sea que están predominando ese posicionamiento, ese sentimiento en short. En este caso, pues en Bybit principalmente, pero vamos a seguir viendo que aquí en Deribit también hay un alto posicionamiento en short, o sea, están apostando a que el movimiento sea a la baja. Lo mismo que sucede, no era en Huobi, creo que era en OKEX, que también estaba un poco a la baja, efectivamente, ¿ok? Es decir, que lo que se salvan un poquitito de esto es Huobi, que está al alza, y Binance, que está al alza, ¿ok? Pero fuera de ello, los otros principales exchanges, que lo podemos ver acá cuando nos venimos all exchanges, el posicionamiento principal es en short. Entonces, ¿será Binance capaz de salvar al mercado o será el causante de que se vaya a desmadrar? ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo es que en todas las otras plataformas están shorteando. Y Binance es el único que está en long. Pero recuerda que todos los exchanges están interconectados. ¿Okay? Todos los bots de alta frecuencia, todos los que manejan pues todo esto, pues, están conectados. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que Binance está manteniendo el precio. O sea, en Binance le están comprando a los que están vendiendo por otro lado. ¿Qué sucede? Que todos esos stops que están en Binance, ¿vale? Vamos a ver si no son la catarata, o sea, no son la cascada que se necesita para que se venga abajo todo el mercado. No creo que vaya a ser el caso realmente. Cuando hay un funding rate tan negativo, generalmente tenemos un movimiento a la baja, pero casi siempre luego se da la vuelta, ¿ok? Obviamente va a depender también del mercado tradicional, pero esta data me parece que creo que tienes que conocerla para que la tengas en consideración. Y no solamente eso, fíjate también acá tenemos el Open Interest, el interés abierto, y con este indicador vamos a cerrar. Recuerda que no es análisis técnico, te estoy intentando traducir lo que dicen estas gráficas para que, bueno, tú tengas tu opinión, tengas tu percepción. Yo simplemente intento explicarte y que obviamente tengas más herramientas a la hora de, bueno, entender qué está pasando con la data on-chain. Ahora, el Open Interest, ¿qué es lo que te muestra el Open Interest? Interés abierto. El interés, como lo dice el nombre, es la plata que se está metiendo en el mercado. Si está entrando dinero o no está entrando dinero. Ahora, ¿cómo obviamente yo llegué a todas estas conclusiones que te he venido mencionando? Porque tenemos un aumento de Bitcoin en los exchanges, tenemos también un aumento de posicionamiento en short, ¿ok? De cierta forma, que yo creo que estará sustentado, ¿no? O sea, meten el capital y con ese capital te apalancas para ir en short, creo que es lo que está sucediendo. Y aparte, pues justamente observa cómo el Open Interest, que en este caso también es la línea púrpura, la línea morada, es justamente la causante, o sea, está en aumento. Es decir, están metiendo dinero en ese posicionamiento que hay en el mercado. Bueno, en este caso lo estamos viendo solamente aquí en Binance, pero si lo vemos en todos los exchanges está prácticamente igual. ¿Ok? O sea que básicamente están metiendo dinero a esas posiciones. O sea, no es que hay liquidaciones, no, son posiciones que se vienen abriendo porque estamos en una zona de rango donde no ha habido liquidaciones. Así que hay dinero que está entrando, ese dinero se está utilizando y ese dinero se está utilizando para posicionarse en short en la mayoría de los exchanges. ¿Cuál es la conclusión? Eso lo dejo a tu total discreción, a tu total juicio y criterio. Pero, repito, esta información es importante que la manejes de vez en cuando para que, recuerda, no estamos hablando de que esto va a mover el precio $500 o $100 en las próximas horas. No, para eso está el análisis técnico. Con eso nos podemos guiar. Esto es para entender el panorama macro del próximo buen movimiento o gigante movimiento que puede dar Bitcoin. Nos vemos en el stream de esta noche. Adiós.